El portavoz de la Diputación Foral de Vizcaya, Juan María Aburto, ha informado en rueda de prensa de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno. En materia de promoción económica se han aprobado diversas ayudas para fomentar el empleo y la formación. Por otra parte, Juan María Aburto ha pedido la convocatoria del Consejo Vasco de Finanzas de octubre, ante la postura anunciada por el Gobierno vasco de no convocar dicha reunión en el plazo fijado por ley. Además, el portavoz de la Diputación ha indicado que los ayuntamientos de Vizcaya han liquidado el ejercicio económico de 2011 con resultado positivo. De los 112 ayuntamientos de Vizcaya, 88 de ellos presentan datos positivos, que suman 235 millones de euros. Por el contrario, 24 ayuntamientos presentan remanentes de tesorería negativos, por un importe total de 13 millones de euros. La Diputación Foral de Vizcaya considera que, en las actuales condiciones de crisis, los datos son positivos. El diputado de Promoción Económica, Imanol Pradales, ha comparecido junto al portavoz para presentar Prestig 12, la feria de empleo para los jóvenes de Vizcaya, que se celebrará los días 5 y 6 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao.